Por circunstancias de la vida y por malas decisiones, empecé a trabajar desde los 14 años. El éxito de McDonald's no fue su hamburguesa, sino el sistema detrás de toda la producción. ¿Cómo fue que yo encontré ese propósito? Quiero comenzar con una frase que me gusta mucho que dice: aquellos que están lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen. Eso fue Apple en 1996, en el lanzamiento del iPod. Emprendedor 3.0 es porque estamos en una nueva generación de emprendimiento. Para mí, el emprendimiento se ha dividido en diferentes etapas, en diferentes eras. El emprendedor 3.1, el emprendedor 1.0, para mí es aquel que iniciaron nuestros abuelos por ahí de la década de los 1900, a principios de esta era de Ford y cuando nacieron las grandes industrias. Era un emprendimiento un poco más industrial y era como abrir la brecha, hacer su camino, porque no había una guía. Entonces, aquellos que se atrevieron a crear estas nuevas industrias fueron los que se abrieron la brecha. Después surgió una segunda generación, a la cual el 2.0, a la cual después de la era industrial ya no era suficiente con salir y trabajar duro para hacer crecer los negocios. Ahora era la innovación constante, el trabajo constante. Entonces surgió una nueva era en la cual el emprendedor 2.0 tenía que innovar, tenía que tener ideas nuevas y tenía que crear procesos diferentes de lo convencional. Un caso muy conocido es el de McDonald's. El éxito de McDonald's no fue su hamburguesa, sino el sistema detrás de toda la producción. Para mí, hoy estamos en una era en la cual el emprendedor 3.0, digamos que somos la nueva generación que estamos liderando esta nueva tendencia que se basa principalmente a través de la tecnología. Ahora estamos viviendo una era en donde todo es digitalizado y ya prácticamente todo es automatizado. Ya muchos trabajos, muchos procesos han sido reemplazados por máquinas, por robots. Y eso es a lo que yo quiero introducir a la nueva generación. Principalmente este bootcamp está enfocado a las personas que quieren realizar un cambio en el mundo a través del emprendimiento, a través de un negocio, pero también enfocándonos en hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, que no es el futuro, es el presente, pero va avanzando cada vez más rápido y es la tecnología. Cómo poder acoplar nuestros negocios, incluso si ya tenemos un negocio tradicional, cómo acoplarlo al mundo moderno, al mundo tecnológico. Entonces, este es el porqué del emprendedor 3.0. Antes de pasar a materia, quiero comenzar compartiéndoles una pequeña historia, que es prácticamente mi historia. Yo inicio realmente mi recorrido en el mundo laboral desde muy joven. Por circunstancias de la vida y por malas decisiones, empecé a trabajar desde los 14 años. Entonces me encuentro en el mundo laboral desde esa edad, comenzando en ventas, y he trabajado en muchas cosas. Pero más o menos como a los 10, 11 años, yo siempre tuve como esa idea, siempre me visualicé de adulto como te ponían a los empresarios en los medios de comunicación, como te lo pintaban en la televisión, ¿no? Cómo eran los empresarios que te ponían de traje, con su portafolio, viajando, haciendo negocios. Yo no tenía idea de lo que era un negocio, ni sabía cómo era que ellos generaban ese tipo de riquezas, pero yo sabía, o en el fondo, yo me visualizaba de esa manera. Entonces siempre tuve como la espina de tener mi propio negocio, solo que al no venir de una familia emprendedora, fue muy difícil poder hacer esa transición de la mentalidad de empleado a la mentalidad de emprendedor. Es un mundo de diferencias, totalmente diferente. Hace aproximadamente unos 6 años, con otra persona inició un negocio. Nos asociamos y pusimos una cafetería tradicional. Fue como mi inicio en el mundo del emprendimiento, de los negocios.
Sin embargo, yo no tenía prácticamente ningún conocimiento. Lo único que yo conocía en ese momento, en ese tiempo, era cómo hacer café solamente. Y creía en ese tiempo saber de ventas. Pero en realidad conocía casi cero, si no es que decir que cero, porque solamente me dedicaba a vender café. Cuando en el 2019 me surge la idea de ese negocio estaba estancado, no crecía, no generaba más, había meses que ni siquiera se completaba para pagar los gastos fijos. Entonces surge la idea de llevarlo a otro nivel, hacerlo crecer. Entonces se me vienen unas ideas a las cuales le pude añadir y hago la transición de cambiar ese local a uno más céntrico, uno más grande, para poder hacer todas las ideas, implementar todas las ideas que tenía. No contaba que eso fue a finales del 2019, fue en diciembre, y en enero del 2020 empiezan a haber rumores sobre una pandemia. Entonces nos vemos con esta disyuntiva de continuamos o esperamos a ver qué pasa. Afortunadamente o desafortunadamente, esperamos, no hicimos ninguna inversión en ningún lugar, porque a principios de marzo fue cuando aquí en México declaran pandemia y todo se cierra. Y entonces nos vemos en la necesidad de cerrar todas las operaciones, cuando yo en todos esos meses estaba perdiendo dinero y seguí perdiendo dinero. El poco capital que yo tenía para poder hacer crecer se acabó rápido. Incluso me vi en la necesidad de tener que vender las cosas porque no podía cubrir los gastos, las deudas que tenía de la cafetería. Entonces empezaron los meses difíciles, ¿no? Todos vivimos un año difícil en el 2020, todos. Hay algunos que la pasaron peor. Ese año para mí fue un año de crecimiento como no lo he tenido en 10 años. O sea, así como creció la tecnología, así como crecieron muchos sectores, hubo una aceleración de 10 años en un año, yo tuve lo mismo. Yo tuve vamos a decir, como una epifanía en la cual me pude encontrar a mí mismo y poder encontrar lo que ahora estamos trabajando. El recorrido fue difícil, fue complicado, porque tras esos meses buscando diferentes fuentes de ingreso, caí en lo que la mayoría en algún momento caemos, y es cómo genero dinero fácil, cómo genero dinero rápido, cómo hacerme rico ya. Entonces empiezo a buscar alternativas por internet, buscando precisamente cómo generar dinero fácil, y entro a cosas que no te reditúan, como hacer encuestas, ver videos de esos que te pagan o hacer pruebas, etcétera, ¿no? Pero al seguir buscando estas maneras sencillas y prácticas, que son una mentira, caigo yo en diferentes estafas, y el poco dinero que yo tenía para poder invertir en ese aprendizaje se me fue acabando, porque invertía en cosas que pues o eran estafas o no funcionaban, o simplemente eran negocios que en realidad no generaba más ingreso de lo mínimo que alguien podría percibir. Ante la frustración, me encuentro yo con un curso de marketing digital de una escuela española, gratuito, porque ya no tenía yo ni un peso, ya no tenía yo nada para invertir, pero era gratuito. Y dije, bueno, ¿qué más da? ¿Qué más puedo perder después de la que yo ya lo he perdido? Solamente voy a perder mi tiempo. Afortunadamente fue un curso muy bueno, muy completo, y a partir de ahí fue que yo pude comenzar con mi página web, empecé a construir mi página web y pude lanzar la agencia que hoy estamos trabajando, que es Marketing Fácil, que precisamente se enfoca en emprendimientos, en impulsar emprendimientos a través del marketing exponencial, a través de una metodología que más adelante les voy a compartir. Y eso fue a finales del 2020, ya prácticamente llegando a diciembre. Y justo por ese recorrido tan difícil que yo pasé, me vino a la mente la idea de compartir mi experiencia a las personas que también estaban iniciando en esto, porque una de las cosas
Yo tenía una mentalidad muy de izquierda, si la quieren decir así, si lo quieren llamar así, en donde yo culpaba a todos y a todo, al sistema, al gobierno, las oportunidades, mi situación. Yo culpaba a todo y por eso yo decía no salir adelante, porque no había oportunidades y eso. Y sea cierto o no, el tener ese tipo de mentalidad nos estanca. Y eso fue lo que a mí me mantuvo estancado muchos años. Y es lo que ahorita es como si una puerta hubiera estado cerrada y de repente la abrí y se abre un mundo totalmente nuevo. Y eso fue lo que me pasó cuando yo entiendo esa parte. Entonces, ¿por qué no compartir mi propia experiencia a las personas que les pueda servir? Que vayan empezando y que les pueda servir. Y es cuando en diciembre yo decido abrir un canal de YouTube compartiendo esa experiencia, compartiendo lo que viví yo en ese año, lo que pasé, cómo fue que yo encontré ese propósito